Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Una ventana a la ciencia, este ciclo organizado por Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que pretende acercar precisamente la ciencia a la sociedad. Y hoy vamos a hablar de qué nos enseñan los primates. Como veis, me he puesto la camiseta del planeta de los simios. Nosotros somos primates. Pero ¿qué nos enseñan los primates no humanos? ¿Por qué somos como somos? El estudio de la conducta primate. Vamos a contar hoy con una ponente, como siempre, de excepción. La doctora Montserrat Culey, que es primatóloga y etóloga y es profesora de la Universitat de Barcelona. Buenas tardes, Montse. Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Perfectamente, muy contenta de estar aquí y bueno, muy agradecida de tener esta oportunidad también. Pienso que estos programas que hacéis de acercar la ciencia a la gente, pues son estupendos, porque realmente te permiten, no sé, llegar a un público muy amplio, ¿no? Esa está un poco la idea, supongo. Siempre la ciencia va bien y así un poquito de ciencia de tarde seguro que nos entra muy bien antes de la cena. Veo que hoy te has puesto una jirafa en la camiseta. Sí, Yo llevo el planeta de los simios. Mi animal preferido, por cierto, la jirafa. Nunca hay que decir animales preferidos, pero sí que es cierto que le tengo mucho apego. Y bueno, Montse, vamos a hablar de qué nos enseñan los primates. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos viendo un documental de chimpancés o gorilas, o la gente tiene la suerte de hacer un viaje donde puede observarlos en libertad, y si está acompañada de sus hijos o de sus nietos o de sus nietas o hijas, muchas veces cuando alguien ve una gran proximidad entre el aspecto físico de un chimpancé y un gorila, nos sale aquello, aunque sea en un tono evolucionista, nos sale aquello de decir, mira, fíjate, se parece a nosotros, trata muy bien a su cría porque son nuestros abuelos. Es decir, que ahí es donde tendríamos que quizás hacer el primer comentario, ¿no? Vamos a aprender de los primates, pero siempre teniendo en cuenta que los primates son animales contemporáneos, muy cercanos a nosotros, pero son actuales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas veces se dice aquello de venimos del chimpancé, ¿no? Es esta idea un poco, y esto no es cierto. De hecho, todos los primates actuales, los que están vivos, los que no están extinguidos, todos procedemos de un primate que vivió hace 60 millones de años, un mamífero muy chiquitín que sobrevivió a los dinosaurios y a partir del cual evolucionaron todos los primates. Entonces, hoy en día no podemos decir que venimos del chimpancé. De hecho, los chimpancés, los gorilas, los bonobos, todos estos grandes simios, tenemos un ancestro común, un ancestro compartido, que vivió hace como unos 25 millones de años. Se originó en África, pues alrededor de esto, 25 o 30 millones de años. Entonces, nosotros no venimos del chimpancé, sino que todos nosotros tenemos un ancestro común, como una especie de tatarabuela antigua, pues así, un poquito. Pues muchas gracias, Montse. Simplemente recordaros a todas y todos los que nos estáis escuchando que, por supuesto, que a través del chat podéis plantearnos vuestras preguntas. Hoy seguro que nos va a faltar tiempo para todas ellas, pero porque yo también me he preparado muchas, ¿no? Y las que he tenido que lanzar a la papelera porque no nos caben. Pero sí que es cierto que ahora que hemos planteado la idea de que nosotros compartimos unos ancestros comunes con otros primates, con los primates no humanos, ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que dado que compartimos este ancestro común o estos ancestros, los primates no humanos sí que pueden ser unos buenos modelos para estudiar aspectos de nuestra conducta, por ejemplo, que no han quedado fosilizados, ¿no? en el registro arqueológico, paleontológico. ¿Qué nos puede aportar el estudio ahora? Después hablaremos a nivel concreto, pero a nivel general, ¿por qué es importante estudiar a los primates para entender nuestro comportamiento? Mira, es muy importante porque los fósiles aportan mucha información, muchísima. Tú, por ejemplo, yo qué sé, si miras los dientes, ¿no? de homínidos antiguos, de homínidos fosilizados, podrás llegar a saber qué tipo de dieta tenían, por ejemplo, ¿no? O si observas la estructura de la pelvis de Lucy, ¿no? Un australopiteco que vivió hace muchos millones de años, pues podemos pensar que sus partos ya debían de ser un poco complicados. Pero hay tantas cosas
de conducta que no fosilizan, que por eso es tan importante tener modelos tan próximos a nosotros y que están vivos. Por ejemplo, el tema del bipedismo. Los fósiles nos permiten saber cuándo se originó el bipedismo en nuestra especie, ¿de acuerdo? Y nos vamos a bastantes millones de años para atrás. Pero ¿por qué surge una forma tan diferente de locomoción de todas las que hay? Somos un mamífero especial, ¿no? Nos movemos sobre dos patas. Pues, por ejemplo, una manera de poder pensar el por qué es fijarse en los primates actuales cuáles son aquellos que en algún momento utilizan el bipedismo para desplazarse. Por ejemplo, los bonobos. Los bonobos viven en África y entre todos los grandes simios son los que con más frecuencia se ponen en pie y se desplazan distancias cortas de este modo. Claro, observar en qué momento hacen esto ellos y por qué nos puede dar muchas ideas de el origen adaptativo de esta conducta en nuestra especie. Otras muchísimas conductas. Por ejemplo, la sociedad. ¿Cómo era la sociedad de los Australopithecus? ¿Cómo era la sociedad de los Homo habilis, de los Homo erectus? Es muy difícil saberlo con los fósiles. En cambio, tenemos modelos no humanos con diferentes tipos de sociedad, porque los grandes simios tienen sociedades muy diferentes, algunas son muy promiscuas, con muchos machos, muchas hembras, otros en cambio son más el típico harem, ¿no? Como los gorilas, un macho con varias hembras. Entonces, estos modelos nos permiten un poco pensar cómo podían ser nuestras sociedades. Y otras conductas, ¿eh? El sexo reproductivo, por ejemplo, es algo que existe en todos los animales, ¿no? El sexo es para reproducirse, pero en cambio hay especies como la nuestra, en la cual pues una gran parte del sexo no es reproductivo, sino que es recreativo. Entonces, esto es único nuestro o aparece en otros primates. Cuando estudiamos, por ejemplo, los bonobos o los gorilas de montaña, descubrimos que ellos también tienen sexo recreativo, es decir, un sexo que no sirve para reproducirse, sino que tiene otras funciones, integrarse en el grupo, intercambiar favores o el placer simplemente. Entonces, todo esto nos aporta unos datos que son importantísimos para poder entender la conducta actual. Fascinante. De hecho, ya que has sacado el tema del bipedismo, recordad que, aunque tenemos sesiones este miércoles, pero el lunes próximo vamos a hablar del tema específico del bipedismo y al respecto, y seguramente aparecerán temas del eslabón perdido, porque ahora aquí a las 7:05 José Ramón Zurita nos pregunta, siempre he oído que el eslabón perdido no se acaba de encontrar. ¿Qué me puede decir al respecto? El eterno mito del eslabón perdido, ¿no? A ver, el eslabón perdido, en realidad es tan difícil hablar de eslabón perdido porque la idea que tenemos hoy en día es que la evolución no es algo lineal. Esto yo creo que esta idea ya está totalmente olvidada, ¿no? Entonces, cuando estudiamos la evolución humana y los fósiles en África, porque realmente... Y hablábamos, ¿no?, de que el primer ancestro compartido de los grandes simios se originó en África. Entonces, lo del eslabón perdido sería aquel momento, ¿no?, como una especie en que realmente puedes ver la diferencia entre aquello que separa a lo que serían los homínidos, como nosotros, del resto. Pero esto es un poco... No es el eslabón perdido. Yo diría que es más bien, ¿sabes?, como un rompecabezas en que tú vas encontrando piezas que a veces encajan muy bien y a veces cuando colocas esa pieza se desencajan todas. Pero poquito a poco vamos encontrando restos fósiles que nos van permitiendo ver este camino de evolución con tantas especies diferentes, ¿no? Y bueno, el eslabón perdido, yo creo que un eslabón perdido no, yo creo que hay muchos eslabones perdidos, ¿no? Si hablamos de una cadena, serían eslabones perdidos, pero que poco a poco vamos encontrando, vamos reconstruyendo. Hay caminos de la evolución humana que se perdieron. Es decir, no sé, los Ardipithecus, los Australopithecus han seguido vías diferentes. Y claro, también hay zonas en las cuales es más difícil encontrar fósiles que en otras, ¿no? Y esto pues hace que en determinados periodos, ¿no?, en determinados millones de años, no se encuentren tantos fósiles como en otras épocas. Y quizá en este momento es donde hay más vacíos. Pero yo confío que poco a poco estos vacíos los vamos llenando. Y encontraremos, no el eslabón perdido, pero muchos eslabones para construir esta cadena. Totalmente de acuerdo contigo. La clave está en decir que no existe un eslabón perdido, sino que hay muchos eslabones. Y sí que es cierto que un poco la idea del eslabón perdido viene no solo por el tema mediático, sino por las cuestiones de cuando Darwin no tenía fósiles, no conocía los fósiles africanos porque no se habían encontrado y, claro, él planteaba ¿cuándo encontraremos uno donde se vean características simiescas y humanas mezcladas, ¿no? Y de ahí ha quedado un poco esa idea de encontrar eslabón perdido
pero bueno, seguiremos buscando y iremos encontrando muchos eslabones. Vamos a entrar en los temas concretos. Ya nos has dicho que es muy importante el estudio de la conducta de los primates no humanos actuales para inferir aspectos de nuestra conducta, tanto actual como del pasado. Y uno de los temas que debatimos precisamente en uno de los primeros live talks de Una ventana a la ciencia fue con Eudald Carbonell, que hablamos del origen de la tecnología humana. Pero sí que es cierto que, aunque apareció este tema allí porque era obligado, pero ahora que estamos hablando de primates no humanos, es importantísima precisamente la utilización y fabricación de herramientas en especies de primates no humanos. Y, de hecho, un profesor nuestro, tanto tuyo como mío, Jordi Sabaté-Pi, fue uno de los pioneros en este terreno. ¿Qué nos puedes decir? Ya sé que solo vas a poder citar muy pocos ejemplos, pero así algunos ejemplos puntuales, pero interesantísimos al respecto de cómo es la tecnología en los primates no humanos. Uf, eso sería, yo creo, una ventana a la ciencia, pero que duraría mucho, mucho tiempo. Pero sí, la verdad es que, claro, Jordi Sabaté-Pi y Jane Goodall en la década de los 60 fueron los descubridores, de alguna manera, de esta tecnología por parte de los chimpancés, ¿no? En concreto, ellos descubrieron de hecho, no era exactamente ni el mismo tipo de instrumento, pero es una tecnología parecida que utilizaban los chimpancés en Tanzania y en Guinea Ecuatorial para conseguir termitas. Pero desde entonces ha llovido mucho, se han estudiado muchas comunidades de chimpancé y lo primero es, y lo más importante es que en cualquier comunidad de chimpancé que se ha estudiado hasta ahora se encuentran conductas instrumentales. Es decir, los chimpancés utilizan herramientas de una manera frecuente, de una manera efectiva y de una manera muy diversa. De hecho, se habla de culturas, ¿no? Porque en cada una de estas comunidades tienen su propia tecnología. Esto por parte de los chimpancés, pero claro, a veces corremos el riesgo de ser muy chimpocentristas, ¿no? Y hablar solo de chimpancés. Y en realidad muchos primates utilizan herramientas en cautividad, incluso más especies, pero en libertad diversas especies de primates y no solamente grandes simios. No sé, por ejemplo, los papiones en África pues utilizan piedras para comer escorpiones, ¿no? Los escorpiones ya sabéis que tienen este aguijón, ¿no? Muy venenoso, entonces con la piedra pues chafan el aguijón y de esta manera se lo pueden comer. En cuanto a los chimpancés, es que se están descubriendo constantemente conductas nuevas. No sé, entre las más recientes, ¿no? Por ejemplo, la que comentabas, creo al principio lo has mencionado, que en Senegal se descubrió pues, que los chimpancés, particularmente las hembras, son muy hábiles en esta conducta, pues son capaces de construir una especie de lanzas, lo que hacen es coger unas ramas y con los dientes las manipulan de manera que un extremo sea un extremo puntiagudo. Los chimpancés comen carne, la carne es un complemento a su dieta, de hecho hay chimpancés que cazan y cazan de manera muy efectiva y aquí en concreto en Senegal a los chimpancés les gustan mucho comer los gálagos. Los gálagos son primates también, son unos primates muy primitivos que son nocturnos y durante el día se esconden en agujeros de los árboles y ahí es donde permanecen, ¿no? en las horas diurnas. Entonces, claro, para alcanzarles la mano del chimpancé no cabe, ahí es muy difícil, pero en cambio, ¿cómo utilizan esta herramienta? Pues lo utilizan como para ensartar, ¿no? a los animales y poderlos sacar del agujero y comérselos. Y esto pues es relativamente reciente. O mira, en el 2011 se descubrió una conducta que a veces esto es muy interesante, porque claro, nosotros vemos a veces a los animales ahora, los chimpancés, utilizando instrumentos, pero llevan generaciones y generaciones haciéndolo y claro, es sorprendente. Por ejemplo, si puedes descubrir un momento, ¿no? en que ves por primera vez un individuo que hace esto. Y esto ocurrió pues no hace tanto, en Budongo se publicó en 2011, o sea que hace muy poquito. Se vio cómo un chimpancé intentaba alcanzar agua dentro de un agujero en un árbol, ¿no? Y no lo conseguía. Entonces lo que hizo fue coger musgo y este musgo, ¿vale? Hizo como una pelota de musgo, lo introdujo en el agujero. Claro, el musgo absorbió el agua y a partir de aquí, fantástico, es una esponja estupenda. Esto, que lo hizo un individuo, al cabo de una semana, 8 chimpancés ya lo copiaban y lo hacían. Y al cabo de 4 años, de los 40 y pico chimpancés que forman esta comunidad, 22 ya lo habían aprendido y lo hacían. Por lo tanto, y es que vas viendo, ahora, claro, se estudian comunidades de chimpancés nuevas,
En República del Congo ahora se ha visto que también una comunidad de chimpancés que se están haciendo estudios utilizan palos para conseguir termitas y lo curioso es que las técnicas son diferentes. Porque claro, como son conductas que no son innatas, esto es un individuo que, bueno, descubre esta conducta, pues las maneras de hacerlo, las tecnologías son diferentes. Y algunas son realmente complicadas y complejas, hasta el punto que cuando los investigadores intentan copiar a los chimpancés, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay una conducta que consiste, muy hábil, que sirve para conseguir hormigas, ¿no? Esto lo hacen en Gombe, en Tanzania, los chimpancés, y en este caso lo que utilizan, estas hormigas muerden mucho, son muy agresivas y si las coges con los dedos, pues evidentemente te hacen mucho daño. Los chimpancés les encantan. Entonces, ¿qué han descubierto? ¿Qué han inventado? Pues preparan un instrumento, o sea, lo fabrican, buscan una rama larga, quitan todas las ramitas, todas las hojas y consiguen una, pues no sé, una rama que como mínimo tenga 1 metro, 1,5 metros. ¿Qué les permite esto? Estar ellos 1,5 metros alejados de la entrada del hormiguero, entonces colocan la rama, ¿no? El extremo en el hormiguero, en la entrada del hormiguero y las hormigas van subiendo, 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 subiendo por la rama hasta casi llegar a la mano del chimpancé. El chimpancé levanta la rama y con la otra mano barre las hormigas dentro de la boca y muerde, ¿no? Consigue 300 hormigas con esta técnica, es decir, que son impresionantes. Y bueno, y es que se podría hablar de tantas conductas instrumentales y no son chimpancés, Los orangutanes también utilizan muchos instrumentos, más de los que se imaginaba hasta ahora, muchísimo más. En la naturaleza, animales libres estamos hablando. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que tendríamos que decir siempre que mejor, como esto que se hace en la publicidad cuando hay anuncios de coches, que se dice prueba hecha en circuito, no intente hacerla usted por su cuenta, ¿no? Y de alguna manera, efectivamente, cuando estamos también allí en África, muchos de los que son escépticos, esto lo hace cualquiera, les digo, intenta coger hormigas y al cabo de 2 minutos ya están todos chillando de dolor de las picaduras de las hormigas. Por supuesto, son técnicas que, como tú bien dices, no son innatas, son aprendidas y cuesta un tiempo, en algunos casos, aprenderlas y perfeccionarlas. Lo que comentabas de los gálagos, muy interesante porque los Hadzabe en Tanzania son cazadores-recolectores humanos, utilizan exactamente la misma técnica. Por lo tanto, prueba más de que el estudio de estos primos nuestros de evolución es importantísimo. Y un tema que sé que te apasiona, porque nos conocemos desde hace muchos años y además has hecho investigaciones muy importantes al respecto en muchos terrenos, pero este sé que te gusta en especial, y es de que los humanos, siempre antropocéntricos, pensábamos que éramos los únicos, no solo que fabricábamos herramientas, sino que nos reconocíamos ante el espejo. Pero ¿qué ocurre? Que tú has hecho experimentación al respecto, tenemos muchos datos y realmente el chimpancé y otros primates se reconocen ante el espejo. ¿Qué supone reconocerse ante el espejo? De entrada, uno podría pensar, un poco qué tontería, ¿no? Un experimento, a ver si se reconoce en el espejo y esto qué quiere decir, ¿no? De hecho, lo que nos interesa cuando estudiamos esto es ver si los primates no humanos tienen capacidad de autoconciencia. Nosotros, por ejemplo, somos conscientes de nosotros mismos. Si yo te pregunto a ti, Jordi, ¿quién eres? Tú me dices, pues yo soy Jordi, ¿no? Y es muy fácil, pero cuando trabajamos con animales no humanos, claro, no tenemos esta posibilidad de comunicarnos con el lenguaje. E incluso entre nosotros, por ejemplo, los niños pequeños, los niños humanos, ¿cuándo empiezan a tener una conciencia de sí mismos? ¿Cuándo un niño es consciente de que él es él y es diferente del resto y tiene una identidad? Claro, no lo podemos hacer hasta que empiezan a hablar. Y una manera indirecta de intentar abordar este tema es pues, utilizar algún tipo de técnica que sea más fácil, ¿no? Que empíricamente pues, podamos tener resultados que resulten más fáciles de valorar. Y una de estas técnicas es este reconocimiento en el espejo. Atención porque no es única esta técnica ni es la mejor en el sentido de que, por ejemplo, reconocerse en el espejo es útil para especies como los primates o como las aves o como especies de animales que tenemos un buen sentido de la visión y que el sentido de visión para nosotros es el más importante. Digo esto porque, por ejemplo, con perros se hacen también pruebas de autoconciencia, de autorreconocimiento, ¿no? Y con perros no se puede trabajar con espejos, ¿vale? Porque
para un perro lo más importante es el olfato. Entonces se plantean otro tipo de pruebas. Pero con los primates funcionan muy bien. Y además son muy fáciles, porque en realidad es una prueba que tú simplemente tienes que colocar un espejo delante de un sujeto y ver qué reacción tiene. Entonces, normalmente la mayoría de animales y muchos primates ante el espejo lo que hacen es que no se reconocen. Y como no se reconocen, ven a un individuo que no saben quién es, de su mismo sexo y de su misma especie. Entonces, esto, dependiendo de la especie, puede hacer que tú realmente lo veas como un intruso y, por lo tanto, lo ataques, ¿no? Intentes echarlo fuera, lo amenaces, o al contrario, si es una especie más gregaria, pues igual te acercas al espejo, intentas vocalizar, hacerle... Vale, pero todo esto son respuestas sociales que nos están diciendo que ese individuo no se reconoce. ¿Por qué pensamos que reconocerse en el espejo es un buen indicador de conciencia? Porque para poder tener una conciencia de ti mismo, un requisito previo es que tú tengas un cierto sentido de tu esquema corporal, de tu identidad, de lo que eres, de tu imagen, de cómo es tu imagen. Por eso es una buena prueba. Entonces, en los primates, la verdad es que los estudios empezaron en los años 70 y continúan, y sí que se vio rápidamente que había una diferencia entre lo que serían los grandes simios y el resto de primates. Es decir, los chimpancés, los orangutanes, los bonobos, se reconocían ante el espejo. ¿Y cómo sabemos que se reconocían? ¿No? ¿Qué hacen? Pues es que es muy fácil. Cuando tú te ves en un espejo, pensad que lo de reconocerse es un poco una mentira, porque la primera vez que te ves en un espejo no sabes cómo eres, ¿no? Pero si tú realmente te das cuenta de que aquello que ves eres tú, claro, sientes muchísima curiosidad. Jamás has visto tu rostro. Jamás has visto tu espalda. Entonces, si entiendes que aquel espejo te refleja a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Vas a interesarte por estas partes de tu cuerpo que normalmente no ves. Entonces, hay conductas que son, además, muy divertidas de ver porque son muy claras cuando un individuo se reconoce. Los sí, los positivos son clarísimos, porque el sujeto saca la lengua, se mira los dientes, se toca la cara, se pone de espaldas, intenta ver todas aquellas partes de su cuerpo que no conocía y actúa sobre ellas. Y además se puede incluso hacer una prueba que va un poquito más allá, que es que cuando el sujeto está despistado, al principio se dormían, pero ahora afortunadamente ya no, lo que puedes hacer incluso con niños pequeños, cuando no se dan cuenta es pintarles una mancha, por ejemplo, en la frente, ¿vale? Les haces así, les acaricias y pintas una mancha en la frente. Claro, el niño o el chimpancé o el bonobo no se ha dado cuenta de que lleva esto. Entonces, igual ya se reconoce en el espejo y ha hecho estos gestos y tal, pero ya no le da importancia. Pero claro, cuando se ve en el espejo y ve que su imagen corporal ha cambiado y que aparece esa cosa tan extraña allí, ¿qué hace? Inmediatamente tocarse, ¿no? Mirarse los dedos, ver qué ocurre, intentarse quitar. Y esta sería una prueba positiva de que realmente el animal se reconoce. ¿Qué ocurre? Que bonobos, chimpancés y orangutanes pasaban en la prueba de espejo, mostraban estas conductas, se tocaban la mancha. En cambio, los gorilas no. Durante mucho tiempo solamente había un gorila, era una cosa muy extraña, un gorila que sí que se reconocía, pero era una gorila muy especial, era Coco, y era un sujeto que se le había enseñado un lenguaje artificial, el lenguaje que utilizan los sordomudos americanos para comunicarse. Y bueno, esta gorila pues parecía que sí que se reconocía, porque a ella sí se le podía preguntar, ¿quién ves en el espejo? Y te respondía, gorila Coco. Y, por ejemplo, pues sí que utilizaba los espejos para tocarse, pero era la única, los demás gorilas no, o sea, los resultados eran negativos. Y la verdad es que, bueno, nosotros en el Zoo de Barcelona teníamos una muestra de gorilas muy importante, un grupo de gorilas importante, y decidimos hacer estas pruebas de espejo con ellos. La verdad es que teníamos a Copito de Nieve, que era nuestra esperanza, ¿no? El gorila albino, y pensábamos, bueno, él se dará cuenta de que es él, porque toda su vida ha visto gorilas negros, verá un gorila blanco en el espejo y se reconocerá. No, no. Copito de Nieve, la verdad es que ante el espejo, pues conductas de amenaza, se apartaba, no le gustaba, se giraba, no. Pero en cambio unos gorilas sí que se reconocen. Hubo un gorila, un macho adulto, Chevo,
que pasó la prueba esta de la marca. Además, fue algo muy curioso porque así como los otros gorilas normalmente ante el espejo reaccionaban con agresividad o con miedo, con indiferencia, él no. Él ya desde el primer momento le llamó muchísimo la atención y al cabo de pocos días vimos que reaccionaba ante el espejo de una manera muy curiosa. De hecho, lo vimos, os lo cuento porque fue algo muy extraño y fue muy, bueno, nos llamó mucho la atención. Veíamos que pasaba mucho rato delante del espejo y parece que no hacía nada, se miraba, pero bueno, tampoco lo amenazaba, se miraba. Y después, analizando los vídeos, porque todo grabamos en vídeo, nos dimos cuenta que en realidad, cuando estaba ante el espejo, él fijaba sus ojos en sus propias manos y movía las manos, hacía así, con los dedos, ¿no? Y entonces, está muy atento a esto. Claro, fue un primer indicio de que, como mínimo, él se da cuenta de que aquello estaba aprendiendo lo que era un espejo, ¿no? Y bueno, pasó el test de la marca positivo y la verdad fue un resultado que en ese momento fue muy interesante porque hasta entonces no había habido positivos en gorilas y a partir de ese momento ha habido diversos gorilas que han dado positivo. Y esto se ha visto que tenía mucho que ver con la ontogenia de los animales, es decir, con lo que habían pasado en sus infancias, si habían tenido un buen proceso de socialización, si habían sido cuidados por la madre. Esto influía también en si después eran capaces de tener un cierto conocimiento de su propia identidad. Muy interesante fue, la verdad, sí. Sí, sí. Pero no es una prueba única, ¿eh? Quiero decir, cuando estudias de autoconciencia hay que mirarte también otras cosas, no solo el espejo. Interesantísimo. Antes decíamos que vuestras preguntas son muy importantes y también nos hablabas antes de los bonobo. Los bonobo y el tema del sexo es como se ha vuelto ya como un tema así de moda, ¿no? Pero precisamente a las 7:18, Josep María Arnas nos pregunta, al margen de las estrategias sexuales, ¿el hecho de que los grupos de bonobos sean matriarcales tiene que ver con que no sean tan agresivos como los chimpancés? Otro tema también de moda, ¿no? Esta diferenciación entre bonobo sexo y hace el amor y no la guerra y chimpancés, los pobres, les ha caído ya el San Benito de los violentos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta pregunta? Bueno, no todo es tan blanco y negro, ¿eh? Quiero decir que no sé, por ejemplo, hasta había un tiempo en que se decía que los bonobos no cazaban, ya parecía que eran como, y por ejemplo los bonobos cazan, cazan como los chimpancés y sí que es cierto, de todas maneras sí que es cierto, que la sociedad bonobo es más igualitaria. Hay grupos de bonobos liderados por hembras, pero también hay grupos de bonobos liderados por machos, es decir, no todos los grupos de bonobos están liderados por hembras, hay machos y hembras. Pero sí que es cierto que la conducta agonística dentro de los grupos es menos frecuente que en los chimpancés. Y sí, o sea, esto se relaciona con el tipo de estrategias que tienen para fortalecer los vínculos. Voy a poner un ejemplo y así yo creo que se entenderá enseguida. Si estamos siguiendo un grupo de chimpancés y un grupo de bonobos, y el grupo de chimpancés resulta que los chimpancés son básicamente frugívoros, les encanta la fruta y encuentran en la selva un árbol que justo empieza a fructificar con una fruta que les encanta, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en ese grupo de chimpancés? Pues lo que va a ocurrir es que los machos empiezan a hacer sus displays, va a haber mucha tensión en el grupo y finalmente pues esos frutos, ¿no? Que habrá muy poquitos, se los comerán pues 1 o 2 chimpancés, los machos y los más dominantes del grupo. Mientras que en el caso de los bonobos, en una situación exactamente la misma, lo que ocurrirá es que esa excitación, ¿no? De encontrar una fruta que les gusta, llevará, pues bueno, realmente a una conducta sexual entre todos ellos, ¿no? Un poco, pues todos se aparean con todos, pero esto es importante porque esto permite rebajar las tensiones y la fruta se comparte, ¿vale? Entonces, sí que es importante el valor del sexo como un motor de pacificación en los animales, en los bonobos. No solo en los bonobos, hay otros animales que también utilizan el sexo para establecer vínculos y para rebajar tensiones. Por ejemplo, los bonobos, cuando una hembra tiene que entregarse en un grupo nuevo, porque los bonobos, igual que muchos animales, pues dejan su grupo natal, ¿no? Y así evitan apareamientos consanguíneos, dejan donde han nacido y se tienen que integrar en un grupo nuevo. Cuando tú llegas a un grupo nuevo, es como nosotros, ¿no? Llegas a un grupo nuevo, no te conocen y, bueno, pues en los chimpancés la verdad es que, por ejemplo, a las hembras les cuesta mucho integrarse hasta que tienen el primer celo y entonces se aparean con los machos y
En las hembras bonobo es más fácil, porque cuando un bonobo llega a un grupo nuevo, lo que hace es que se ofrece sexualmente, no importa que ese momento esté en celo o no, en cualquier momento pueden tener sexo, se ofrece sexualmente a los machos y hembras del grupo y a partir de ese momento forma parte, está ya integrada en el grupo. Entonces sí que es cierto que existe esta relación y que es una sociedad mucho más paritaria que los chimpancés. Los chimpancés, el dominio es machos, ¿no? Entre ellos no tienen relaciones de estatus, pero todos los machos están por encima de las hembras. Y sí, es diferente. Y es interesante, es lo que decíamos de los modelos evolutivos, ¿no? Porque podemos ver en animales que además bonobos y chimpancés están muy, muy cercanos en la filogenia. Se está diciendo, bueno, ahora hay pruebas de que incluso llegaron en algún momento a hibridarse. Están tan cercanos que todavía no se habían diferenciado como especies. En los genes bonobos encontramos genes chimpancés, por lo tanto, en algún momento incluso se hibridaron. Y en cambio, qué manera tan diferente encontramos en ellos de, bueno, realizar los intercambios sociales. Bueno, y el título de Una ventana a la ciencia de Cosmo Caixa es ¿qué nos enseñan los primates? Y creo que sería oportuno de que los que nos mandan de todos los países, pues sería importante que quizás se fijaran más en los bonobos, ¿no? Esperemos que tomen nota. Estela Rodríguez García, a las 7:21, nos dice, buenas tardes. Se agradece mucho el formato tan pedagógico de las tardes con Cosmo Caixa. A nivel general, es de subrayar el esfuerzo por visibilizar a las mujeres científicas, muchas veces olvidadas en los libros de ciencia a nivel de primaria y secundaria, pero también en las universidades. Montserrat, ¿cómo ha sido para ti esa búsqueda de referencias de científicas a lo largo de tu carrera? Tiene mucha razón Estela, y estoy totalmente de acuerdo con ella, que ser mujer primate es complicado. Y es complicado en la ciencia y es complicado en todos los ámbitos. Yo diría que quizá en la universidad podría decir no tanto, pero bueno, también es un hándicap. Y yo diría que cuando busco referentes en la ciencia, mis referentes son tanto mujeres como hombres. Es decir, yo, por ejemplo, mujeres en primatología es muy fácil encontrar referentes porque hay muchas mujeres que se han dedicado a estudiar primatología y son excelentes, excelentes. No sé, podemos citar, voy a citar algunas que conocemos todos, pero precisamente por eso, ¿no? Pues Jane Goodall, Diane Fossey y Birute Galdikas, ¿no? Las tres chicas Leakey, las chicas que el antropólogo, ¿no? El Leakey escogió para que estudien los primates no humanos, pero hay muchísimas más primatólogas en el campo de la ciencia. Pero también hay hombres. Esto también es importante. Yo quiero que quede constancia, porque, por ejemplo, en mi caso, una persona de referencia fue Jordi Sabaté-Pi. Jordi Sabaté-Pi, yo trabajé con él, podríamos decir, hasta que murió, y fue como mi padre científico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que es... Yo diría que además en la primatología es uno de los campos en los que quizá las mujeres han tenido más relevancia, y esto es muy importante. ¿El por qué estas diferencias? Yo... Quizás, perdona, Monse, quizás porque... Jordi Sabaté-Pi siempre me lo decía, porque él era bueno, él realmente quería apoyar a las mujeres, consideraba que tenían que haber mujeres científicas, y lo tenía como muy claro. Y a veces él comentaba, que yo no quiero decir que esté totalmente de acuerdo, pero él sí que lo decía, que en la primatología y en la etología, algo que tú necesitas para estudiar los animales es mucha paciencia, mucha capacidad de observación, mucha tenacidad, y que las mujeres, en este caso, eran unas cualidades, ¿no?, que él consideraba que teníamos más, que esto es lo que a veces se podría discutir, ¿no? Pero sí que es cierto, él lo comentaba, y sí que es cierto que en este campo pues hay varias mujeres importantes, igual que hay hombres importantes, y que hay que ir continuando ganando terreno, porque es así, porque en otros campos de la ciencia no existe ni mucho menos, ni en universidades, Sí. Una reflexión sería quizás que la etología es una ciencia muy joven y quizás esto es lo que le ha dado facilidad también a que hubiesen menos prejuicios de entrada, ¿no? En cambio, otras disciplinas tienen una historia prácticamente de siglos, ¿no? Donde realmente había un patriarcado muy claro, ¿no? Y yo creo que la ventaja que ha tenido la primatología, la etología, es que al ser una ciencia joven ha permitido un poquito más, ¿no? También esta introducción de
de la mujer desde un punto de vista de que era un campo por hacer, ¿no? Era un campo como Jane Goodall, Birute Galdikas, Diane Fossey, tú lo has citado, tú misma cuando has estado por África, habéis estado en lugares solas en medio de una selva y habéis hecho vuestro trabajo allí, ¿no? Es decir, que no había nadie por encima que te estuviera diciendo cómo se tiene que hacer, cómo tienes que trabajar. En cambio, otras disciplinas han sido más académicas, quizás más jerárquicas. Bien, el tema es que nos habían quedado muchas preguntas. Por ejemplo, voy a simplificar porque nos quedan pocos minutos, pero el lenguaje, ¿no? Aquello otro de los dominios que creíamos absolutamente nuestro, ¿no? De los humanos, pero sabemos que muchos animales se comunican, los primates se comunican también, pero, por ejemplo, si nos metemos en el terreno de los laboratorios, de cuando se ha podido trabajar con primates en condiciones de cautividad, ¿no? Y se les ha podido enseñar, pues, ciertas maneras de comunicarse con nosotros, ¿qué podemos extraer del campo de los primates no humanos? ¿Tienen capacidades complejas de comunicarse? Si no hablan es porque no pueden a nivel fisiológico, pero realmente si tuviesen una estructura fisiológica parecida a la nuestra o anatómica, podrían llegar a hablar. Mira, yo lo primero que quizá destacaría es que cualquier característica humana actual, el lenguaje, la conciencia, podemos encontrar el origen biológico, o sea, no es algo que aparece así, ¿no? De repente, sino que evidentemente hay una evolución detrás. Entonces, es lógico que cuando estudiamos especies no humanas podamos encontrar conductas que podamos relacionar con características nuestras. Te diré que los estudios de lenguajes artificiales, no es como se han llamado estos estudios que se han hecho básicamente con grandes simios, con orangutanes, bonobos, gorilas, chimpancés, tienen un punto de artificial porque se han hecho en laboratorio y se les ha enseñado un lenguaje que es nuestro lenguaje. Se han conseguido muchas cosas. No sé, yo, por ejemplo, destacaría quizá el caso de los bonobos, ¿no? Los bonobos, en concreto, pues los estudios con Kanzi, ¿no? Kanzi era un bonobo muy especial, pero después otros bonobos han llegado a tener resultados similares. Y yo quizá lo que destacaría de estos estudios es el nivel de comprensión que se ha alcanzado. Por ejemplo, Kanzi es un bonobo que a nivel de comprensión del lenguaje humano se montó una especie de, para entendernos, como un teclado de ordenador, pero con un sintetizador de voz. Entonces, este teclado de ordenador, en estas teclas había unos símbolos del Yerkish, que es el lenguaje que inventaron los investigadores del centro de Yerkes, y como se llama Yerkes el centro, llaman Yerkish, ¿no? Este lenguaje en el cual pues cada tecla, en lugar de tener una letra, pues tenía un simbolito, un triángulo, un asterisco, y estos simbolitos querían decir cosas, ¿no? Pues yo qué sé, manzana, abajo, arriba, coge más, en fin. Entonces, claro, tú con este teclado, si utilizas las teclas, como utilizan además un sintetizador de voz, se oye en inglés, ¿vale? De manera que habíamos conseguido, ¿no? Aquello que decías tú, Jordi, que igual, pues bueno, a nivel fonológico, etcétera, no, las capacidades no existen, pero sí que podemos darles un instrumento que les permita hablar. ¿Cómo son estos lenguajes? Yo diría que si vimos el cerebro humano respecto al cerebro del bonobo, gorila, pues es increíble lo que pueden llegar a aprender de símbolos y sobre todo que pueden llegar a comprender. Por ejemplo, hay pruebas en las que se demostró que Kanzi podía tener una comprensión del lenguaje similar a la comprensión, no producción, similar a una niña de 2 años y medio, un niño de 2 años y medio. Es muchísimo, porque estamos hablando de un bonobo, estamos hablando de un cerebro que tiene una capacidad de 385 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos 1000 centímetros cúbicos más, ¿no? Pero es muy interesante. De todas maneras, esto no son ellos los únicos, Quiero decir, a veces se han hecho estudios con perros absolutamente increíbles de la comprensión del lenguaje que llegan a tener los perros y los loros. Los loros también. Entonces, ahora, evidentemente, no tienen un lenguaje como nosotros. Esto está clarísimo. O sea, ni tendrían mucho sentido que lo tuvieran. Pero sí que bueno, las capacidades de comprensión son muy altas. Y esto ha llevado a que, claro, cuando tú ves que aparecen estas capacidades de comprensión, incluso de producción de algunos símbolos, a preguntarte, que yo creo que es más interesante todavía, por su comunicación real, o sea, entre ellos, ¿no? Exacto,
porque durante mucho tiempo se creían que eran comunicaciones emocionales. Y a medida que se va estudiando, bueno, ahora se ha visto que no, que realmente existen algunas conductas, algunos gestos, algunas vocalizaciones que tienen unos significados concretos. Es decir, estaríamos hablando a un nivel evidentemente muy, como te diría, rudimentario, pero estamos hablando de simbolismo y no hace falta que nos vayamos a los chimpancés. Por ejemplo, los monos Berbet, que son unos monos que viven en África, o los capuchinos, ¿no?, que viven en Sudamérica, pues ellos distinguen, tienen unas vocalizaciones y unos gestos que además utilizan de manera conjunta para determinar el tipo de depredador que en ese momento está atacando. ¿De acuerdo? Tienen un gesto y una vocalización para indicar que ese depredador es un águila o es una serpiente pitón o es un leopardo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, claro, dependiendo del depredador, tú avisas a los demás, avisas al grupo. Y no es lo mismo, si es un águila, pues lo mejor es que bajes, ¿no?, rápidamente y te escondas entre las ramas, porque el águila no te va a atrapar. En cambio, si es una serpiente pitón que se mueve por el suelo, lo mejor es subirte inmediatamente al árbol, ¿no? Entonces, este tipo de comunicaciones simbólicas, que en este momento yo comento este ejemplo, pero realmente se está yendo más allá, se están haciendo estudios pues, sobre bonobos, chimpancés, qué tipo de gestos, qué tipo de vocalizaciones. Y yo creo que esto es interesante. O sea, los dos estudios son complementarios, como ocurre siempre. Yo esto, incluso con mis alumnos, ellos lo saben, siempre defiendo que los primatólogos y los etólogos, de la etología de campo es sensacional, es maravilloso. En los orígenes fue la etología de campo, pero hoy en día el etólogo y el primatólogo tiene que juntar lo que sería el trabajo de campo en el hábitat natural con también los conocimientos que nos dan pues, los estudios en cautividad. Y así tenemos una imagen global que realmente nos permite saber sobre los sujetos que estamos estudiando. Pero el tema de la comunicación, bueno. Bueno, Montse, me está pasando como cuando estaba contigo en clase, que como alumno tuyo, pues pasaban los minutos volando. ¿Y qué ocurre? Que nos han pasado ya 40 minutos. Por lo tanto, de las preguntas que tenía preparadas para ti, hay una que yo creo que nuestra audiencia va a agradecer, ¿no? Y que es la que te quiero plantear para cerrar un poco esto, ¿no? ¿Los primates nos pueden engañar? ¿Son capaces de engañarnos o son capaces de engañarse entre ellos mismos? La capacidad del engaño. A ver, engañar es una capacidad muy humana, porque cuando tú engañas a alguien te tienes que poner, ¿no?, en su piel y a partir de aquí, ¿sabes?, manipular y mentir. De hecho, los niños muy pequeños no saben engañar todavía, porque no tienen esta capacidad, ¿no?, de ponerse en lugar de otro. Entonces, estudiar el engaño en primates es muy interesante. Se relaciona con esta capacidad también de autoconciencia, de desarrollar una teoría de la mente te permite saber si otros son conscientes y de esta manera poder manipular. Entonces, sí, mira, hay engaño. Otra cosa es hasta qué punto este engaño es intencional o no. Pero voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Y así no nos alargamos y lo entendemos. Un ejemplo, por ejemplo, mira, los monos verdes, justo estos que estábamos comentando hace un momentito de los señales con depredadores. ¿Qué conducta tienen de engaño? Pues un día tú ves a los monos están comiendo, ¿no? Y ves un subordinado, ¿no?, un macho subordinado que está pobre. Pues los demás están comiendo y él se mueve por la periferia, no consigue comer nada. Y de repente, este machito que está allí, bueno, mientras los dominantes comen, se levanta, ¿no?, se pone de pie y empieza a emitir las vocalizaciones serpiente, pitón, serpiente, pitón, serpiente, pitón. ¡Oh! ¡Buah! Inmediatamente todos los monos se van. Él no. Él lo que hace es que tranquilamente se acerca a donde estaban comiendo los otros y empieza a comer, ¿vale? Esto sería engaño, ¿de acuerdo? Evidentemente el engaño no se puede hacer muchas veces, porque si un sujeto siempre repite esta estrategia, al final es lo del lobo y ya no le hacen caso. Esto en berbets, pero por ejemplo en chimpancés, en cautividad, sí que se han hecho pruebas, diversos grupos de investigadores, pero bueno, una de las más sencillas es la siguiente. Coges un chimpancé y delante de él no tiene acceso, pero tiene dos vasos invertidos opacos. Entonces, un investigador le enseña al chimpancé un plátano y coloca el plátano escondido dentro de estos vasos y este investigador se va. Entonces, entra en la habitación un investigador diferente y tú ves que el chimpancé inmediatamente, con gestos y vocalizaciones, le señala dónde está el plátano y el investigador pues, se acerca, lo levanta, mira, un plátano y se lo da al chimpancé. Fantástico.
Pero resulta que aquí entra el investigador malo, ¿no? El investigador que cuando el chimpancé entra y le empieza a señalar dónde está y tal, pues resulta que el investigador malo levanta el vaso, coge el plátano, se mira al chimpancé, pega el plátano y se lo come delante del chimpancé y no le da nada, ¿vale? ¿Qué ocurre las otras veces en que el investigador malo entra en la sala? Pues lo que ocurre en la mayoría de las veces es que el chimpancé, nada, o sea, ni señala, ni mira, como si no hubiera nada, o sea, indiferente. Al contrario, se retiene, ¿no? Retiene lo que sería vocalización, el gesto espontáneo de señalar. Y en algunos casos incluso, no solo esto, sino que señala el vaso que está vacío. De manera que cuando el investigador, el que compite, ¿no? Levanta el vaso, se encuentra que ahí no hay nada, ¿no? Estos serían, pues, algunos ejemplos de engaño. Después ya están los mecanismos que subyacen a este engaño, ¿eh? Pero esto ya es otra cosa, ya yo creo que ya no hay tiempo. No sé, Jordi. Pues, Montserrat Culell, muchísimas gracias por tu participación. Tendremos que continuar, tendremos que hacer una segunda parte y una tercera parte. Como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias por aceptar esta invitación a una ventana a la ciencia de Cosmo Caixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica y deciros que este miércoles 17 de junio habrá una charla, una live talk sobre robots contra el SARS-CoV-2 y hablaremos precisamente con Andreu Bea, que es presidente de la Internet Society, y moderará Elsa Velasco, que es periodista. Bien, pues muchísimas gracias a toda la audiencia por vuestras preguntas, por estar ahí. Creo que se ha ido viniendo más gente a medida que hablábamos, pero podríamos estar horas y tenemos que cortar ya porque si no nos alargaríamos mucho tiempo. Muchísimas gracias, Montse, y nos vemos dentro de poco. Gracias, gracias, Jordi. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo.